Bueno, demos un minutico más porque dijimos que dábamos los 5 minuticos de gracia. Si quieren, mientras tanto, ¿quién se acuerda así a grandes rasgos lo que hablamos en la última sesión? Ay, María Paula, yo le digo. A ver, Pati. Pero no es por antipática ni nada, no piensen, sino que estoy haciendo un curso de lectura y me toca ponerlo a práctica. Bueno, muy bien. ¿Vale? Dale, Pati. Entonces, la vez pasada hablamos que Dios quiere que seamos libres y que crezcamos en Cristo. Entonces, para ello tenemos que hacernos unas preguntas como que si cómo está nuestra fe, si estamos creciendo en nuestra fe, si está creciendo nuestro amor hacia las personas. Si esto es positivo, podemos ver que si realmente tenemos un crecimiento espiritual. Si no, pues deberíamos hacer una pregunta a ver qué nos puede estar pasando. Dice que Dios nos libertó para que vivamos en libertad. Que también vimos que la madurez espiritual no es instantánea, sino que es un proceso, ¿no? A través de la renovación de la mente. Porque el enemigo siempre va a tratar de traer confusión. También vimos 6 pasos o 6 errores como que tenemos, no sé si tenemos nosotros los cristianos o los van a tener a las personas que vamos a aconsejar. Y es que primero que los demonios solo estuvieron en la época de Jesucristo. Segundo que... ¿Cómo era? Que el pasado... que en el pasado se llamaba actividad demoníaca y en la actualidad se llama enfermedad mental. Que algunos los problemas pueden ser solo físicos y otros espirituales. Que los cristianos no pueden ser afectados por los demonios. Que hay influencias que las influencias satánicas solamente se muestran de manera violenta. Y que la libertad bueno, una parte es que muchas personas van a la iglesia, reciben consejería, como que le hacen su proceso, pero vuelven a casa y vuelven a estar como de la misma manera, no se sienten de la misma manera. Entonces nosotros como consejeros lo que tenemos que llevar o ayudar a las personas es a que vayan a través de un proceso, ¿no? A través del ADN, que asistan a la iglesia, que se vinculen en un grupo pequeño. Y también que para tener una libertad para obtener una libertad de la influencia de Satanás, hay que quitarle como esa veracidad, ¿no? Hay que leer, manifestar y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo, entonces decíamos como definitivamente el resumen de la clase pasada o de la sesión anterior es, hay un mundo espiritual que es real, que no podemos ignorar y que es algo que tenemos que transmitirle a las personas que aconsejamos. Porque muchos de los problemas, digamos, que tenemos en nuestra identidad y de patrones que nos cuesta romper, ¿cierto? Pues están influenciados por el mundo espiritual, entonces es como el gran resumen. Muchas gracias, Pati. Muy, muy completo tu resumen. Va bien tu curso, yo creo. Bueno, para la sesión de hoy, entonces vamos a trabajar el segundo capítulo del libro. Y bueno, como les decía, entonces, definitivamente el mundo espiritual es real y influye en nuestras vidas. Y Lee Anderson empieza este capítulo hablándonos acerca de 2 como niveles, ¿cierto? Que hay en el mundo, de la manera, digamos, de ver el mundo, ¿cierto? Entonces, el nivel del mundo trascendental de Dios y de las fuerzas espirituales, como todo el mundo espiritual, ¿cierto? Y un nivel que se refiere como al mundo empírico, ¿cierto? A la parte de la ciencia, todo lo que se puede comprobar. Y él dice, o bueno, escribe en su libro, que hay una mitad que se excluye, una mitad, en medio de esos 2 mundos, hay un mundo que la mayoría de personas ignoran, que la mayoría de personas excluyen, ¿cierto? O porque están muy enfocadas en que definitivamente solamente estoy en lo que se puede comprobar, en lo que se puede ver con los sentidos, ¿cierto? Y el mundo trascendental pues es una cosa por allá, así como que hay un ser superior, pero eso no tiene influencia en mi vida. Entonces él habla de una mitad excluida, ¿cierto? Que muchas personas ignoran esta mitad y que creen que no tiene efecto
en sus vidas, ¿cierto? Que no puede afectar sus vidas de ninguna manera. Y lo que él nos dice es, esto es una mentira, ¿no? Me encanta digamos, cita, esto que cito aquí, que él dice, cuando Pablo nos habla de la batalla espiritual en el cielo, no se refiere a un lugar distante como Marte o Plutón, ¿cierto? Porque cuando leemos dice que en las regiones celestiales, entonces uno se imagina que están por allá lejos. Dice, se está refiriendo a la esfera espiritual, el reino de las tinieblas que rodea y gobierna las leyes de este mundo. Es decir, hay un mundo espiritual, ¿cierto? Que es real, que se refleja en el mundo natural o en el mundo que podemos ver y que podemos palpar, ¿cierto? Y es a ese mundo o esa esfera espiritual a la que Pablo se refiere cuando nos habla de la batalla espiritual en el cielo. ¿Cómo vemos los cristianos la Biblia? Los cristianos definitivamente vemos la vida. Vemos la vida a través de la palabra de Dios y no a través de la cultura o de la experiencia, ¿cierto? Y esto es muy importante, y esto es muy importante en los procesos, digamos, de consejería, de poder abrirle a las personas los ojos a que tal vez tienen engaños o han vivido engañados, ¿cierto? Por la cultura o por las experiencias que han tenido, por la manera como fueron criados, por el colegio en el que estudiaron, por los libros que se han leído, por las conversaciones que han tenido con amigos, ¿cierto? Entonces creen en lo que la cultura o la experiencia o lo que yo he aprendido mientras he crecido es mi visión de vida, ¿cierto? Pero la visión de los hijos de Dios debe ser a través de la Biblia. Por eso, digamos, cuando terminábamos la sesión de la semana pasada, yo les decía, yo tengo que creer o yo tengo que llevar a preguntarle a la persona si cree que este libro es verdad. Porque todo lo que nosotros le vamos a decir a la persona está basado en la Biblia, en todos los principios que creemos que son verdad, que están en la palabra de Dios. Si yo no creo que la palabra de Dios es la verdad y no veo la vida a través de la palabra de Dios, pues es difícil entender, o sea, no voy a entender, y hay muchas cosas que no vamos a entender de lo que dice la palabra de Dios, pero nuestra visión tiene que ser a través de la palabra de Dios, no a través de lo que creemos o hemos aprendido. Y definitivamente menciona Neil Anderson que hay enfermedades físicas, pero que también hay enfermedades espirituales. Él menciona un caso ahí de una chica que era hija de unos pastores y fue diagnosticada con una enfermedad. Y cuando él se sentó a hablar con ella, le contó como una conversación que tuvo con Dios en la que ella le decía a Dios que quería que le pusiera un aguijón, ¿cierto? Y bueno, él relata cómo el caso de esta chica era espiritual. Y aquí quiero hacer una claridad muy importante y es, efectivamente, como lo hablábamos también la vez pasada frente a las enfermedades mentales, existen enfermedades físicas. Y para las enfermedades físicas, ¿qué necesitamos? El doctor. No podemos ser tan locos de pensar que entonces me dio una gripa y entonces tengo que ir al consejero para que se me quite la gripa. Hay enfermedades físicas y nuestro cuerpo se va a enfermar. Y Dios también ha permitido que existan los médicos para que podamos encontrar sanidad por medio de ellos, ¿vale? Pero definitivamente hay enfermedades que pueden provenir de mi espíritu, ¿cierto? Entonces, la falta de perdón, la amargura, la culpabilidad, la vergüenza, ¿cierto? Son cosas que traen a mi vida, que pueden traer a mi vida efectos físicos. No sé si han oído este término de la somatización y uno dice, no, es que Pepita Pérez somatiza todo. Entonces, cuando Pepita Pérez pasa por situaciones muy complejas, por situaciones muy difíciles, se enferma físicamente, pero realmente su enfermedad es una enfermedad espiritual. Y esto es fundamental, ¿cierto? El tema de la falta de perdón, de la amargura, de la culpabilidad, de la vergüenza, todas estas cosas traen muchas veces enfermedades espirituales, ¿cierto? A nuestras vidas. Vamos a ver Proverbios 17:22. Este es un versículo que a mí me gusta muchísimo y que además, pues Neil Anderson no lo menciona acá, pero cuando estaba estudiando este capítulo, vino a mi mente porque creo que es muy claro para lo que estamos hablando, ¿no? Dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Entonces, cuando yo tengo un corazón alegre, tengo un gran remedio, es lo que me está diciendo Dios.
pero el ánimo decaído seca los huesos, y cuando una persona está deprimida, cuando está triste, cuando está pasando por situaciones difíciles, cuando hay amargura, cuando hay falta de perdón, pues definitivamente muchas veces eso se ve reflejado en nuestro cuerpo físico, ¿vale? La mitad excluida, que es el término que Neil Anderson usa para explicarnos acerca de eso que la gente del mundo, digamos, no tiene en cuenta, ¿cierto? Dice él, solo es excluida en nuestras mentes secularizadas, no en la realidad. Puede que yo piense que esa mitad excluida no existe en mi mente, pero eso no quiere decir que no exista. En la realidad esa mitad excluida existe, aunque yo crea que no exista, aunque yo crea que los demonios y que el mundo espiritual no tiene influencia sobre mi vida. Yo puedo creer eso, pero eso no quiere decir que deje de existir, ¿vale? La mitad excluida solo está excluida en mi mente, pero no en la realidad. En la realidad, esa mitad excluida, ¿cierto? Ese mundo espiritual definitivamente influye en nuestras vidas, definitivamente existe. Entonces, es necesario que los hijos de Dios se sometan primero a Dios y que busquen primero su reino. Él nos habla, y acá menciono Santiago 4:7, que es este versículo que dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y me encanta porque Neil Anderson dice, ¿por qué siempre buscamos una respuesta médica para, digamos, algunas molestias físicas que tenemos y no buscamos primero a Dios? Esto sin, vuelvo a ser insistente, sin decir que entonces no nos vamos a enfermar físicamente. Por supuesto que sí, a veces necesitaremos ayuda médica en ese sentido. Pero lo que nos dice este versículo bíblico es que nos tenemos que someter a Dios, resistir al diablo y que él huirá de nosotros. Y la palabra de Dios también nos dice que busquemos primero su reino y el resto de las cosas nos serán añadidas. Entonces, como hijos de Dios, debemos buscar siempre primero a Dios, ¿vale? Para resolver en cualquier caso, si hay un tema, digamos, de una enfermedad física que sea un reflejo de lo que estamos viviendo en nuestra vida espiritual. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de espiritualidad sin Dios, porque definitivamente, y yo no sé si ustedes conocen personas, yo conozco varias, que dicen, no, sí, yo creo en Dios, yo creo que hay un ser superior, yo creo que no sé qué, ¿cierto? Pero realmente no tienen una relación con Dios, viven basados como en enseñanzas de la nueva era, ¿cierto? De yo me tengo que superar, yo también soy un Dios, sí, hay un ser superior, pero yo también soy un Dios y yo puedo definir el destino de mi vida. Y no sé si han conocido ese tipo de personas, ¿no? Que dicen ser muy espirituales porque creen en cuanto chamán viene y se les acerca, y en cuanto remedio viene y les venden, pero no tienen una relación con Dios. Es una vida espiritual o una espiritualidad sin Dios. Entonces, no es nuevo que la gente busque satisfacer sus necesidades espirituales sin incluir a Dios en la ecuación, ¿cierto? Que es lo que estamos diciendo. Mucha gente, y desde mucho tiempo atrás, incluso en el tiempo de Jesús, lo que pasaba con todos los líderes religiosos era que estaban basando o satisfaciendo sus necesidades espirituales por medio de las tradiciones y de la religión, no realmente por medio de lo que Dios decía en su palabra, sino por medio de las tradiciones. Miren que ellos no entendieron, en los tiempos de Jesús, ellos no entendieron que Jesús era el Mesías porque ellos estaban esperando, era como un guerrero que fuera a liberarlos de los romanos. Ellos sentían que el opresor era Roma. Ellos no se dieron cuenta que realmente quien los estaba oprimiendo era Satanás. Su religión y sus tradiciones los hacían pensar que la manera de satisfacer sus necesidades espirituales estaba en eso, en no comer esta cosa, en bañarse tantas veces, en no hacer X o Y, ¿cierto? Y un montón de leyes sobre las cuales, digamos, los líderes religiosos eran como muy radicales, ¿no? Y suplían esas necesidades espirituales por medio de la religión y de las tradiciones. Entonces, aquí Neil Anderson nos menciona una porción de la Biblia que quiero que vayamos a ver, que está en Mateo 16. Vamos a ver primero solamente del 13 al 16, porque Pedro representa nuestra lucha entre nosotros mismos y Cristo como el centro de nuestra vida. ¿Qué pasa con los seres humanos? A raíz de la caída, ¿cierto? Y lo que Satanás siempre ha querido hacer en nuestras vidas, y lo mencionaremos más adelante, es que nos enfoquemos en nosotros mismos.
y vivimos una lucha interna entre depender de nosotros mismos y tener a Cristo como el centro de nuestra vida, tener la palabra de Dios como el centro de nuestra vida. Y Pedro acá nos representa a la perfección, porque dice del versículo 13 al 16, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Miren la afirmación que Pedro está haciendo. Cuando yo entiendo el contexto histórico de esta porción de la Biblia, tengo que entender que para que un judío dijera que alguien era el Hijo de Dios, esto era algo demasiado grande, ¿vale? Esto era algo como para cualquier judío era como una herejía, por eso uno ve más adelante que los líderes religiosos se enfadaban con Jesús y decían, pero usted, ¿por qué está diciendo que es el Hijo de Dios? ¿Cómo se le ocurre decir semejante cosa? Está endemoniado, era lo que le decían ellos, ¿no? Y miren la afirmación que hace Pedro. Y luego en el versículo 22, Jesús está diciéndoles que él tiene que morir, que tiene que padecer, ¿cierto? Y lo que Pedro dice en el versículo 22, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Neil Anderson dice algo aquí que me parece, digamos, como que me abrió los ojos porque para uno es súper fuerte que Jesús le llame a Pedro Satanás, ¿no? Como que uno dice, uy, pero tampoco, Señor. Sí, pero lo que Neil Anderson dice es, Jesús reconoce a Satanás en las palabras de Pedro. Su consejo era satánico. Y miren que tal vez tenemos la palabra satánica como satánico como muy satanizado, valga la redundancia. Porque para uno satánico es, no sé, uno se imagina el chico vestido de negro con el pelo largo sacrificando un animal, ¿no? Pero realmente lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús era un consejo satánico, o sea, un consejo guiado por Satanás, ¿vale? Y dice, puesto que el principal objetivo de Satanás es el interés en uno mismo y solo tiene como meta final al hombre, Pedro le dice, no, ¿cómo vas a morir? Tienes que enfocarte en ti, tú no puedes morir, ¿cierto? Pero lo que Jesús le dice es, aléjate de mí, yo tengo que cumplir mi propósito y mi propósito no está puesto en mí mismo. Entonces miren que Pedro representa esa lucha que tal vez tenemos interna en querer satisfacer nuestras necesidades a nuestra manera y seguir el camino que Dios quiere que sigamos. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? El hombre sirviéndose a sí mismo. ¿Qué es lo que hace Adán cuando cae en el Edén? En Génesis 3:5, si lo quieren revisar. Bueno, vamos a verlo. Lo que Satanás le dice a Adán y a Eva es que lo que Dios les dijo es mentira y que Dios sabe que si ellos comen del árbol del bien y del mal, pues que se le van a abrir los ojos y van a llegar a ser como Dios. Eso es lo que Satanás le vende a Adán y a Eva. Adán y Eva, el pecado original es querer ser como Dios, no querer guiar sus vidas con respecto a lo que Dios quiere, sino como ellos mismos quieren guiarlo, ¿cierto? Dice Génesis 3:5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. El hombre sirviéndose a sí mismo, no sirviendo a los demás y no haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Miren que me encanta, aquí lo apunté, el primer hombre con la noción de poder ser como Dios es Adán. Esa es la mentira o el engaño que Satanás le vende a Adán y a Eva. Dios advierte a Adán que al comer del fruto del bien y del mal, morirá. Pero Satanás, ¿qué hace? Lo engaña. Acuérdense lo que veíamos en la sesión anterior. ¿Cuál es el arma de Satanás? El engaño. Él trabaja en nuestras vidas por medio del engaño. Y este engaño, el hecho de que Adán y Eva hubieran comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, hizo que eso trajera muerte espiritual a la humanidad. ¿Ellos murieron físicamente? No, ellos siguieron con vida física, pero su vida espiritual murió en ese momento, ¿vale? Y lo que pasa, y por eso, digamos, cuando oímos hablar del pecado original, nos estamos refiriendo
a eso, que nacemos vivos físicamente, pero estamos muertos espiritualmente. Veamos lo que dice Efesios 2:1. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En otro tiempo, o sea, antes de ser hijos de Dios, en el momento en el que adquirimos eh, el derecho de ser hijos de Dios, entonces ya no estamos muertos en nuestros pecados, no, tenemos vida en el Espíritu. Recuerden lo que hablábamos en las sesiones cuando vimos Victoria sobre la Oscuridad, hablábamos de eso, que nuestro espíritu nace muerto y que al volvernos a encontrar, que al recibir a Cristo y creer en Él como nuestro Señor y Salvador, entonces tenemos vida espiritual. Y me encanta esto que dice Neil Anderson. El problema de tratar de ser dioses es que no fuimos diseñados para tal efecto. Carecemos de los atributos necesarios para dirigir nuestro destino. No tenemos lo que se necesita para dirigir nuestro destino. No fuimos diseñados para eso. Dios no nos diseñó para ser dioses. Dios nos diseñó para ser criaturas que dependiéramos completamente de Él y de su guía. Entonces, si nacemos con el pecado original, ¿cierto? Si nacemos muertos espiritualmente y si lo que el mundo nos vende todo el tiempo es que tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, ¿cómo hacemos para destruir la visión del mundo que Satanás nos ofrece? Siguiendo las palabras de Jesús en Mateo 16, del 24 al 27. Y quiero que vayamos allí porque pues vamos a estarlo revisando, ¿vale? Mateo 16, 24 al 27. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, miren que esto pasa, esto ocurre como respuesta a lo que ha pasado con Pedro, ¿vale? Previo a esto, Pedro ha dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego le dice a Jesús, no permitiremos que eso pase. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Y luego Jesús le dice a todos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Jesús nos dice aquí varias cosas importantes. La primera es que en esta porción de la Biblia encontramos una condición. Siempre que leemos la Biblia es muy importante ver las condiciones. Muchas veces nos gusta ver las promesas y ver las recompensas, digamos, que Dios nos da, pero nos cuesta ver las condiciones. Y aquí hay una condición, es este sí que acá ven encerradito. Si alguien quiere ser mi discípulo, es decir, si yo quiero ser discípula de Jesús, ¿qué tengo que hacer? Negarme a mí misma, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Tengo que perder mi vida. Si quiero salvar mi vida, tengo que perder mi vida por la causa de Cristo. Y más adelante dice que si yo hago esto, entonces Dios me recompensará según lo que yo haya hecho. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir que me niego a mí mismo? Quiere decir que que renuncio a ocupar el trono de mi vida, que renuncio a querer ser el que guíe mi vida, que renuncio a querer ser el que lleve mi vida por lo que a mí me parece, por mi orgullo, por mi envidia, por servirme a mí misma, por interesarme solamente por mí. Tengo que renunciar a ocupar el trono, a ser la reina y la señora de mi vida. Y tengo que entregarle ese control a Dios. Acabar con el yo, que es esto que estamos diciendo, el renunciar a ocupar el trono de mi vida y realmente dejarme guiar por Dios, es una batalla, es la batalla más fundamental de nuestras vidas. Recordemos lo que hablábamos la vez pasada. El proceso de madurez espiritual es un proceso que no se termina nunca. Y acabar con nuestro yo es una batalla que tenemos que dar en el día a día. Y solo ganar esa batalla, solo cuando ganemos esa batalla, cuando realmente nos neguemos a nosotros mismos,
vamos a poder obtener una libertad espiritual. Es fundamental. Si yo no me niego a mí y no le entrego el control a Dios, no voy a tener libertad espiritual, porque no fui creada para eso. Fuimos creados para servir a Dios y seguir lo que Él dice en su palabra. Y me encanta esto que dice Neil Anderson. Aquí es importante recordar que Jesús no pelea esa batalla porque Él ya triunfó. Jesús ya ganó la batalla, Él ya dio la batalla por nosotros. La batalla que Él tenía que dar por nosotros ya la dio en la cruz. Él no tiene que hacer absolutamente nada más. Y Él es un caballero. En Apocalipsis dice que Él toca a la puerta, ¿cierto? Que Él llama a la puerta. Yo tengo que abrir. Cuando alguien viene y timbra a mi casa, la persona que está afuera no puede abrir la puerta, la tengo que abrir yo. Jesús no quiere empujar la puerta, tirar la puerta y entrar. Él quiere que yo le abra la puerta. Me encanta que dice él, Jesús no pelea esa batalla. Él ya la peleó, él ya triunfó sobre la muerte, él ya hizo lo que tenía que hacer por mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Abrir la puerta. Y abrir la puerta no es solamente hacer una oración y decir, Señor, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida en el nombre de Jesús, amén. Sino en mi día a día, realmente negarme a mí y dejar que Él sea quien guíe mi vida. La segunda cosa es tomar nuestra cruz diariamente. Tenemos que tomar nuestra cruz día a día. Esto no es una cosa que hacemos hoy y mañana no. Porque todos los días nos vamos a enfrentar a decisiones en las que queremos satisfacer nuestras necesidades. Para los que estamos casados, diariamente tenemos que tomar nuestra cruz. Diariamente tenemos que morir a nosotros y servir a nuestro esposo o a nuestra esposa. Diariamente. No es una cosa que yo pueda hacer un día sí y un día no. En nuestro trabajo, diariamente tengo que tomar mi cruz. Entonces vamos a ver lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. He sido crucificado con Cristo. He crucificado a mi yo, a mis deseos carnales, a mi naturaleza pecaminosa, a ser yo quien dirija mis pasos, ¿cierto? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Llevar la cruz cada día es recordar diariamente, que pertenecemos a Dios y fuimos comprados por su sangre. ¿Cierto? Primera de Pedro 1:18-19 dice que nuestro precio no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la sangre del Hijo de Dios. Y yo tengo que recordar diariamente que pertenezco a Dios. Nos vamos a enfrentar a muchas circunstancias en las que ese mundo espiritual o esa mitad excluida, que muchos no tenemos en cuenta, siga oprimiéndome y siga queriendo dañarme. ¿Qué tengo que hacer diariamente? Recordar que pertenezco a Dios y que ya fui comprada por Él. Mi identidad tiene que basarse ¿en qué? En mi relación con Dios. No en mis anhelos, no en mis deseos, no en lo que yo quiero, sino en mi relación con Dios. Porque cuando mi identidad se basa en mi relación con Dios, yo entiendo realmente quién soy y entiendo realmente qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y aquí, bueno, aquí realmente quería, los apunté para que ustedes puedan verlos más adelante, ¿cierto? Pero primera de Juan 3:1-3, ¿cierto? Dice Neil Anderson, afirmamos que somos hijos de Dios. Tenemos que afirmar todo el tiempo que somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, ya nos ganamos ese título, no lo vamos a perder. Y también que nuestra vida está en Cristo porque Él es nuestra vida, ¿cierto? En Colosenses 3:3-4. ¿Cuál es la tercera cosa que tenemos que hacer? Seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es seguir lo que Él hizo, parecernos cada día más a Él, pero también es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Recuerden que cuando Jesús se va, dice que Él nos va a dejar al Espíritu y que el Espíritu
va a ser el consolador y que Él va a ser nuestra guía. El Espíritu Santo es quien nos guía. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos y por qué nos sentimos mal? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y entristecemos al Espíritu Santo. Entonces Él es el que tiene que guiarnos, ¿vale? Y en esto es necesario recorrer el camino desde Adán hasta Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nacimos en Adán, físicamente, ¿vale? Lo que veníamos hablando anteriormente. Nacimos en pecado, nacimos queriendo satisfacer nuestro ego, nuestras necesidades, a nuestra manera, como a nosotros nos parece, como tal vez lo aprendimos de nuestros padres. Así nacimos, en Adán. Y tenemos que recorrer un camino hasta Cristo. Ya estamos en Cristo. Ya no estamos en Adán, estamos en Cristo porque hemos tomado una decisión por Él. Pero eso requiere que yo recorra un camino. Y yo siempre le doy un ejemplo a las chicas en consejería cuando hablo cuando hablamos de este tema, y es, nosotros hemos aprendido a generar ciertos senderos en nuestra vida, ¿vale? Cuando uno va por un escampado y uno ve que hay un sendero, es porque muchas personas han pasado muchas veces por ese mismo lugar y se forma un sendero. Y en nuestra vida, antes de Cristo, generamos muchos senderos, ¿vale? Muchas maneras de hacer la vida. Entonces, por decir un ejemplo, si yo en mi vida, antes de Cristo, aprendí, ¿cierto? O viví que la sexualidad se debe vivir antes del matrimonio, que yo soy libre y que yo puedo vivir mi sexualidad antes del matrimonio y que no hay ningún problema, ¿vale? Y yo he recorrido ese sendero siempre, ¿cierto? Cuando yo llego a Cristo, yo tengo que generar un nuevo sendero. Se genera un nuevo sendero de un día para otro. O sea, si yo pasé una vez por ahí, ¿se hizo el senderito en el escampado? No, yo tengo que pasar una y otra y otra y otra y otra vez hasta que el otro sendero se borre y este se arme. ¿Y voy a tender a querer ir por el sendero que ya está hecho? Sí, porque por el otro me tengo que meter entre la maleza y va a ser más difícil. Pero es un camino que tenemos que recorrer desde Adán hasta Cristo. Es un camino que tenemos que recorrer de ya no ser yo sentado en mi trono, sino Cristo sentado en el trono y el Espíritu Santo guiando mi vida. Y quiero que veamos Romanos 12, versículo 2. ¿Recuerdan lo que hablábamos la vez pasada de destruir todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios? Bueno, pues aquí este versículo lo complementa muy bien. Dice Romanos 12, 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Este versículo tiene muchísima riqueza. Miren qué dice. Primero, que no nos amoldemos al mundo actual. O sea, que no nos amoldemos a esa mitad que excluimos. No a la mitad que excluimos, perdón, sino a lo que el mundo excluye, ¿cierto? Esa mitad que nos influencia a vivir en contra de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Dice, no se amolden al mundo actual, no se amolden a que no importa tener relaciones antes del matrimonio, a que en el matrimonio entonces mi dinero es el mío y su dinero es el suyo y usted mira a ver cómo hace y no somos un equipo, sino que somos una competencia. Renunciar al mundo actual a decir, pues es que lo importante es vivir de fiesta y ya está, ¿vale? No me amoldo al mundo actual. Después dice, sino, en lugar de esto, sean transformados mediante la renovación de su mente. Yo voy a ser transformada en la medida en la que renueve mi mente. En la medida en la que yo no estoy pensando como piensa el mundo, como Satanás quiere que yo piense, sino cuando yo renuevo mi mente con respecto a lo que dice la palabra de Dios y cuando me dejo realmente guiar por su espíritu, cuando sigo a Cristo y me dejo guiar por su espíritu. Y luego dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Porque muchas veces los seres humanos no podemos entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque no hemos sido renovados en nuestra mente. Porque hasta que nuestra mente no sea renovada, no vamos a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Miren que es una consecuencia de lo anterior.
está la palabra así. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es decir, si soy transformada mediante la renovación de mi mente, entonces voy a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y el último lo resumí como, él lo menciona en varios puntos, pero lo resumí en uno solo y es, primero, me niego a mí mismo, tomo mi cruz y sigo a Cristo. 3 cosas. ¿Cuál es la cuarta cosa que tengo que hacer? Sacrificar la vida terrenal para ganar la vida eterna. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Neil Anderson escribe, si queremos ganar nuestra vida natural, encontrando identidad y valor en posiciones, títulos, realizaciones y pertenencias, la perderemos. Podríamos obtener un valor temporal de estas cosas, pero lo perderíamos en la eternidad. ¿Qué nos está diciendo Neil Anderson con esto? Que si yo quiero encontrar mi identidad y mi valor en los títulos, en un trabajo, en mi profesión, en que me nombraron o no me nombraron, en que me realicé profesionalmente, o en que tengo un esposo, por decir algo, o en que tengo casa, en que tengo finca, en que tengo coche. Si yo quiero ganar mi vida natural, que son todas estas cosas que el mundo nos vende que necesitamos, pues voy a perder mi vida. ¿Yo puedo obtener valor temporal de esas cosas? Sí. Yo no voy a decir que comprar un coche, pues me voy a amargar porque me pude comprar un coche, pues eso es algo que a uno lo alegra y es algo que a uno le da como un valor, pero es un valor que es temporal, es un valor que se acaba, ¿cierto? Dice, podríamos obtener un valor temporal de estas cosas, pero lo perderíamos en la eternidad. Lo que realmente tenemos aquí no es valioso en la eternidad. A mí me encanta una frase que le he oído al pastor Darío, seguramente que alguien más lo dice, pero él dice, yo nunca he visto un entierro con trasteo. Nunca. ¿Cuándo ha visto un entierro con un camión de mudanza? Antes había muchas culturas, no sé, seguramente todavía existen, perdónenme la ignorancia, pero que enterraban a los muertos con cosas, ¿no? Con pertenencias. ¿Por qué? Para que se los lleve a la vida venidera. Pero la realidad es que no nos llevamos nada para la eternidad. Entonces tenemos que construir ¿en qué? En lo que realmente es eterno. Si buscáramos una respuesta de en qué se traduce la felicidad que busca el mundo, ¿qué podríamos decir? Yo creo que la felicidad se resume en el fruto del Espíritu Santo. ¿Quién no quiere vivir en amor, paz, paciencia, ¿cierto? Bondad, amabilidad. Porque muchos pueden tener muchas riquezas en la vida terrenal, pero no tener el fruto del Espíritu y ser infelices. Entonces, solo es posible vivir el fruto del Espíritu y solo es posible tener, digamos, una vida completamente satisfecha si estamos en Cristo, si realmente vivimos el fruto del Espíritu Santo. Y cuando hice el curso de ADN este año, yo les decía algo que yo creo que es importante y que a veces no tenemos nuestros ojos abiertos a esto, y es que la Biblia nos habla de el fruto del Espíritu, no de muchos frutos del Espíritu. Es un solo fruto. Es decir, que yo tengo que desarrollar todo lo que dice la Biblia, de que es el fruto del Espíritu Santo. No, pues sí, es que yo tengo el fruto de la paciencia, pero el de la bondad no lo tengo. Entonces no tengo el fruto del Espíritu, porque tengo que desarrollar el fruto completo. Habrá unas cosas que nos cuesten más a unos que a otros, por supuesto, pero de eso se trata todo nuestro proceso de madurez espiritual y de renunciar a nosotros mismos y seguir a Cristo. Vamos a ver Lucas 10, 38 al 42. Ay, esperen que me perdí. Estoy mirando mal. 38, ya, dice. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. A mí me encanta esta historia porque creo que nos refleja a muchos.
¿no? Y tal vez a mí, personalmente, a veces me pasa. Yo a veces soy muy Marta. Y entonces yo estoy haciendo y limpiando y pensando, ¿y esto es porque no me están ayudando? Y dice, así que se acercó al Señor y él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Cuál es esa parte que es la mejor parte que María ha escogido? La enfocar su vida en la vida eterna, no en la vida terrenal. Marta estaba enfocada tal vez en este momento en la vida terrenal, en construir en la vida terrenal, pero la vida terrenal se va, se acaba. En cambio, María estaba construyendo en lo eterno. Y me gusta mucho esto que menciona Neil Anderson en el libro. Dice, todos ganamos un grado de victoria sobre el yo cuando aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Qué hemos venido hablando durante todo este tiempo frente al propósito y frente a, ay, es que yo no sé cuál es mi propósito, es que no encuentro mi propósito, es que yo no entiendo cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nuestras vidas? Amar a Dios y amar a los demás. Es allí donde encontramos el propósito. Y me encanta como lo dice Neil Anderson, ganamos un grado de victoria sobre nuestro yo, morimos a nosotros mismos cuando realmente aprendemos a amar a Dios y aprendemos a amar a los demás. Vamos a Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos siempre se me pierde porque es chiquitino. Hebreos 11, 24 al 26. Dice, por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo al edicto del rey. Estoy leyendo desde antes. Por la fe, Moisés de adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenían la mirada puesta en la recompensa. Miren lo que hace Moisés, y Moisés aún no conocía a Jesús, el Mesías no había venido, él lo estaba esperando y no sabía cuándo iba a venir. Pero dice que consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. ¿Pasaremos situaciones difíciles por seguir a Cristo? Sí. Jesús dice que en este mundo afrontaremos aflicción, pero que nos animemos que Él ha vencido al mundo. Pero miren lo que dice. Dice que Él renunció a su vida terrenal y que encontró que había mayor riqueza en lo difícil que sería seguir al Mesías, ¿cierto? O por causa del Mesías, que la riqueza de los tesoros de Egipto. Moisés hubiera podido tener una vida muy cómoda como estaba. Él vivía en la realeza de Egipto, pero él se dio cuenta que esos eran tesoros terrenales que se iban a acabar y que realmente no tenían importancia, y decidió construir en lo eterno. Y esta frase me parece la frase ganadora de este segundo capítulo. Creo que la voy a imprimir y la voy a poner en algún lugar en mi casa, porque me gusta mucho lo que dice. Dice, probablemente la mayor señal de madurez espiritual sea la habilidad de no esperar recompensa. ¿Cuánto nos hace falta desarrollar esa habilidad de no esperar recompensa? Creo que en nuestro día a día esperamos recompensa todo el tiempo. Si hice la comida, pues espero que me digan gracias. Si hice tal cosa, pues espero que no sé qué. Si estudié muchísimo, pues espero que me vaya bien. Si todo el tiempo estamos esperando y esperando y esperando una recompensa. Y el problema de esperar siempre una recompensa es que muchas veces nuestras expectativas son tan altas que nos frustramos. ¿En qué estoy basando yo mi vida cuando estoy solamente mirando la recompensa? Muy probablemente en mi yo, al que Jesús me dice que tengo que negar. Y me encanta que Neil Anderson dice que la mayor señal de madurez espiritual es la habilidad de no esperar recompensa. Que si yo no espero recompensa, ahí me doy cuenta que soy maduro espiritualmente. Que si en mis relaciones con otros yo no estoy esperando recompensa,
ahí es donde realmente estoy siendo maduro espiritualmente. Y esto es lo que tenemos que llevar a ver a las personas que estamos aconsejando. Porque normalmente, y por ejemplo en los casos que tenemos consejerías, por ejemplo con parejas, la persona siempre viene con un listado de quejas del otro. Y cuando tú le preguntas, bueno, ¿y tú qué estás haciendo mal? Nos cuesta identificar qué es lo que estamos haciendo mal. Y definitivamente si no esperamos una recompensa, sino que amamos a Dios y amamos a los otros, pues vamos a hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. El plan de Satanás desde el principio, desde cuando lo veíamos en el Génesis, fue usurpar el trono de Dios. Fue hacer que nosotros, hacer que Él se sentara en nuestro trono por medio de nosotros mismos. Fue hacer quitar a Dios del trono para que nosotros nos enfoquemos en nosotros mismos y llevemos una vida sin Cristo. Satanás va a hacer todo lo posible para que nosotros llevemos una vida sin Cristo. Él lo va a hacer todo, como lo veíamos en la sesión anterior. No podemos ignorar sus artimañas. Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere venir a robar, a matar y a destruir. No podemos ignorar eso. Él quiere destruirnos y quiere que para eso, ¿qué hace? Que nosotros saquemos a Dios del trono de nuestras vidas, nos sentemos nosotros en el trono y llevemos una vida sin Cristo. Y cuando nosotros nos sentamos en nuestro trono, estamos haciendo que el plan de Satanás se cumpla. Estamos haciendo que lo que él planeó desde el principio se haga realidad. Y es que llevemos una vida sin Dios, que llevemos una vida sin estar guiados por el Espíritu Santo. Es mejor saber que somos hijos de Dios que ganar algo en este mundo que podríamos perder. Incluso si los resultados de seguir a Cristo son duros en esta vida, Él nos recompensará en la eternidad. Y esto me parece súper fuerte. Y la verdad, reflexionaba muchísimo frente a mí misma y creo que es algo en lo que tenemos que reflexionar todos y a lo que tendríamos que llevar a reflexionar a las personas que tengamos en procesos de consejería, y es si nosotros realmente creemos que solamente saber que somos hijos de Dios es mucho mejor que obtener cosas en este mundo. ¿Realmente es así en nuestras vidas? ¿Realmente sabemos que ser hijos de Dios nos lleva a ganar muchísimo más de lo que podríamos obtener en este mundo? Porque lo que podemos obtener en este mundo definitivamente lo vamos a perder, lo podríamos perder. Y dice, incluso si los resultados de seguir a Cristo son duros en esta vida, que era lo que decíamos anteriormente, vamos a afrontar aflicción, no va a ser fácil, dice que Él nos recompensará en la eternidad. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor recompensa que realmente construir en lo eterno? Básicamente esto es un poco como lo que Neil Anderson nos desarrolla en este capítulo del libro. Y como resumen creo que es eso, ¿no? Decidir nosotros, primero, y lo que yo más le pido a Dios es que en estas sesiones podamos aprender primero para nosotros antes de poder dar a otros, porque si nosotros vivimos esto, realmente vamos a poder transmitir estas verdades a otras personas. Tenemos que levantarnos del trono de nuestras vidas y dejar que sea Dios quien guíe nuestras vidas, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz día a día, seguir a Cristo y renunciar a los placeres de esta vida para realmente vivir y construir una vida en la eternidad. Entonces con esto terminaríamos. No sé si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera o alguna cosa adicional que tal vez haya leído que le haya llamado la atención de este capítulo. A lo de llevar su cruz, tomar la cruz diariamente, siempre había pensado, siempre tenía como la idea o la imagen de que llevar la cruz significa o es sinónimo de algún tipo de sacrificio, de algún tipo de sufrimiento y tal, ¿no? Y aquí simplemente lo pone mucho más sencillo, ¿no? Dice, o explica que no es nada de eso, no es nada de sacrificio, ni ir con tapitas en las rodillas sino es simplemente reconocer día a día quién soy en Cristo. Y cuando reconozco quién soy en Cristo, entonces vivo de acuerdo con eso.
¿sí? Y lo que tú dices, me encanta, Roger, porque de verdad, cuando uno dice tomar su cruz, pues a mí la primera imagen que se me viene es a Jesús arrastrando la cruz, sangrando, ¿cierto? Con todo lo doloroso que fue eso, y a veces pensamos que eso es lo que tenemos que hacer, pero Dios no quiere que hagamos eso, es que Jesús ya lo hizo. Jesús ya tomó la cruz por nosotros, digamos, físicamente. ¿Qué es tomar nuestra cruz? Lo que tú dices, entender cuál es mi identidad en Dios, entender cuál es mi identidad en Cristo y vivir de acuerdo con esa identidad, que básicamente es seguir el plan de Dios para nuestras vidas, seguir lo que este libro dice para nuestras vidas. Gracias, Roger, por eso, porque creo que, bueno, no sé si a todos les pasó, pero al menos a mí me pasa, ¿no? Como que piensa uno que llevar nuestra cruz es como un sacrificio terrible. Jenny, Sí, querías decir bueno, algo. Jenny, perdón. Hola. Hola. Oye, una pregunta, es que tengo a Lorena aquí al frente y le digo que levante la mano para hablar. Em, una pregunta, una duda que me queda y es, por ejemplo, cuando hablamos del medio excluido, me costó un poco entenderlo en el sentido de nosotros, por ejemplo, como hijos de Dios, que en principio ¿no? Tenemos, en principio digo, porque seguramente no lo hemos logrado, pero tenemos una madurez espiritual. Incluso nosotros nos veríamos identificados en un medio excluido, o se refiere más a las personas que normalmente tienen otro tipo de creencia y que es como la mayoría de la gente con la que nos vamos a encontrar. Yo No creo sé que si yo creo que las dos cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque principalmente la gente del mundo cree que hay, sí, un ser superior, pero que hay muchas cosas, digamos, un mundo en el que yo me baso como en todo lo científico, ¿cierto? En todo lo que se puede comprobar, pero ignoro que hay un mundo espiritual que puede influir mi vida. Y yo creo que muchas veces los cristianos caemos en eso. Cuando hablábamos en la sesión anterior de esas mentiras que normalmente creemos, o esos engaños que creemos frente a que los demonios hoy en día no están activos, o que los enfermedades mentales es lo que se traduce hoy como opresiones, digamos, de demonios. Creo que lo que necesitamos abrir nuestros ojos es entender que esa mitad, que ese medio excluido es precisamente ese mundo espiritual que sí puede influir sobre nuestras vidas. Y que como lo veíamos la vez pasada, si yo pienso que Satanás no me puede tocar y no me puede hacer nada, pues ahí va a ser mucho más fácil que me haga caer, ¿cierto? Va a ser mucho más fácil que me haga daño. Entonces creo que las dos cosas, creo que tanto eh, o sea, es lo que definitivamente el mundo ignora, pero también lo que nosotros muchas veces como hijos de Dios ignoramos o no queremos ver. No sé si es claro la respuesta. María Paula, yo había entendido. Te perdimos, Roger. Es el mundo espiritual como tal, el mundo trascendental de Dios y las fuerzas. Espérame, es que no te oímos. ¿Puedes volver a decir la pregunta por fin? Lo que estabas Sí, diciendo. no, que yo entendía que, por ejemplo, el mundo espiritual como un mundo trascendental en el que Dios y las fuerzas espirituales como la religión, ¿no? Y por otro lado está el mundo más empírico, lo que tú decías, la ciencia y todo esto, ¿no? Pero luego está la mitad excluida o como lo entiendo yo, es que Lo perdimos otra vez. te perdimos, Roger, sí, es que te corta. Sí. ahora, Ahora, la mitad excluida, ahí nos quedamos. bueno, y la mitad excluida es, digamos, no solo, es para todos, o sea, para creyentes y no creyentes, o sea, está ahí Exacto. y es como, y yo lo entiendo como la interacción del mundo espiritual sobre el mundo empírico. Neil Anderson, por un ejemplo, que en el libro está mal transcrito y la hija de esa persona tiene una esclerosis múltiple. Y entonces esta enfermedad como tal dice Neil Anderson que es a causa de que ella le pidió a Dios un aguijón, ¿no? Y que trataba o que había hablado con varias personas que tenían esclerosis múltiple. Pero luego, yo entiendo que sí que hay un componente espiritual en el día a día, en nuestra actitud, en cómo enfrentamos
Te perdimos otra vez. Te perdimos, Roger, sí. Que debe ser porque está en la playa. Ya le iba a decir yo, pero mejor me callé. Tiene mala conexión en la playa. Entonces estábamos pensando decirle lo mismo. Ya, Bueno, ya volviste. Ya regresó de la playa. ya, es que este viento horrible. No. O sea, creo que lo que Roger nos quiere decir, y no sé si lo expliqué mal ahora, no es que que ese medio excluido no exista. Al contrario, existe. Y el mundo lo ignora y muchos cristianos lo ignoramos. También. Y entonces es lo que nos pasa cuando creemos las verdades que veíamos en la sesión anterior, las mentiras, perdón, cuando creemos esos engaños como verdades en nuestra vida. Entonces ignoramos que hay un mundo espiritual que definitivamente sí que tiene influencia sobre nuestras vidas y sobre la vida, obviamente, de todo el mundo, ¿vale? Es un poco eso, o sea, el medio excluido existe. Es ese mundo espiritual que tiene influencia sobre nuestro mundo natural, no ese mundo por allá lejano, espiritual, del ser superior, ¿cierto? Sino un mundo espiritual real que afecta nuestro ambiente hoy en día, tanto el de los hijos de Dios como el de los que no son hijos de Dios. Janet, me toca así súper rápido porque tenemos ya el live, están esperando. Nada, solo una cosa que me impacta mucho y es que realmente nosotros fuimos creados para ser el trono de Dios, ¿cierto? O sea, ese es como el propósito de nuestra vida, ¿no? El trono de Dios vive en nosotros. Y ver cómo Satanás intenta por todos los medios quitar ese trono. Así es, es su propósito, ¿no? Quiere arrebatar ese trono para que Cristo no esté sentado en el trono de nuestras vidas. Lore, ¿tú querías decir algo? No, era la misma pregunta de Jenny, y decir un poco lo de tomar la cruz, que yo que ya lo estaba mirando, y es que uno siempre se queda como con la imagen de que Jesús cargó la cruz y como con la parte física, ¿no? Porque bueno, uno de ser humano siempre como que se fija primero en eso, pero la parte espiritual que hay detrás de eso es muy fuerte, ¿no? Y yo creo que hay que mirar más eso que lo físico, obviamente no ignorar que fue difícil, pero la parte espiritual que hay detrás de eso y lo que había de trasfondo es mucho más fuerte, que creo que nunca lo entenderemos, ¿no? Que va mucho más allá de nuestro entendimiento. De acuerdo. A mí me gusta mucho lo que dice aquí Neil Anderson. Dice, esta cruz nos provee el perdón por lo que hemos hecho y nos libera de lo que éramos hasta ese momento. Fuimos perdonados porque Cristo murió en nuestro lugar. Fuimos liberados porque morimos con Él. Como resultado de la cruz somos justificados y santificados. Es decir, Él ya cargó con lo que tenía que cargar en la cruz por nosotros. Él ya lo hizo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Construir en lo eterno. Con esto terminamos, chicos. Perdónenme que salga corriendo, creo que Pablo ya está transmitiendo y yo sigo acá. Quería contarles rápidamente, los pastores de la iglesia de Miami harán un en vivo con Neil Anderson. La hora aquí pues es pésima, pero queda al aire por si lo quieren ver después. Si a alguno le interesa ver pues como el live que van a hacer con él, pues yo creo que estaría guay como ver el autor de estos libros que hemos venido estudiando en este tiempo, ¿vale? ¿Qué día, María Paula? ¿Qué día? Es hoy, pero es como en hora de Miami, o sea, madrugada. A las 10 de la mañana acá o alguna cosa así. Entonces voy a copiar el enlace, yo copio el enlace y se los comparto para que si quieren lo puedan ver después, ¿vale? Vale, gracias, María Paula. Me tengo que ir, pero entonces, si me ayuda alguien orando y cierran y yo me voy. Bueno. ¿Dónde dejo grabar?